Aquí os vuelvo a poner otra vez el código de color. Tenemos dos tipos de oraciones. Por un lado tenemos las defining y por otro lado tenemos las non-defining, pero luego aparte tenemos dos tipos de técnicas, dos tipos de unión de frases. Tenemos la técnica hachazo, que debería de ir escrita aquí, lo que pasa que me hace demasiado daño el nombre como para escribirlo, porque no se llama así ni existe nombre, simplemente las gramáticas las llaman defining y non-defining. En cambio, para las connective sí que les han puesto nombre, ¿vale? Por lo tanto, una oración puede ser defining y a su vez precisar de la técnica hachazo, en cuyo caso va a ir en verde, o precisar de la técnica connective, en cuyo caso esa frase va a ir en azul, ¿vale? Pues claro, por el enunciado de este ejercicio, si aquí me voy a encontrar non-defining in connective, pues como veis, aquí tenemos el color morado y el color rojo, ¿de acuerdo? Como es normal. Bueno, vamos a hacer la primera frase. En la primera frase tenemos el color morado, por lo tanto ya sé que va a ser una non-defining más aplicar la técnica connective. Ya sabéis que la técnica connective consiste en poner una frase a continuación de la otra. Si veis, esto es la primera frase, tal cual, y esto en realidad es la segunda frase con unas pequeñas modificaciones necesarias para hacer la oración de relativo. Bueno, lo primero es entender el sentido de la frase. Aquí tenemos, él me presentó a sus estudiantes, y la segunda dice, la mayoría de ellos eran extranjeros. Yo con leer estas dos frases debería de ser capaz, sin ninguna ayuda, de darme cuenta que lo que me están pidiendo es, él me presentó a sus estudiantes, la mayoría de los cuales eran extranjeros. Pero bueno, como estáis en cuarto, pues para eso hemos creado un código de color para ayudaros a ver estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy simple. Como es una técnica connective, tengo que poner una frase una al lado de la otra. Ahí está. Luego, como estamos haciendo referencia a los estudiantes, ya sé que which no puede ser. Tiene que ser otro tipo de pronombre. O va a ser who o whom, que es el que he usado al final. ¿De acuerdo? Pero that no puede ser. ¿Por qué no puede ser that? Porque si es non-defining, el that no es opción. Por ese mismo motivo hemos puesto la coma, que es lo que procede con las oraciones non-defining. Claro, pasa lo siguiente. Algunos de vosotros habéis hecho lo siguiente. No habéis respetado la mayoría de, y entonces os habéis dado cuenta que este who iba haciendo sujeto, función sujeto de este verbo, y por eso es lo que procedía a poner. Pero esta frase ya no significa lo mismo. Fijaros, vamos a leerla. Dice, él me presentó a sus estudiantes que eran extranjeros. Eso significa que todos ellos eran extranjeros. Y la frase no significa eso, significa que la mayoría de ellos lo eran. Es decir, habían algunos, unos pocos, pues que no eran extranjeros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿cómo puedo respetar el sentido de la frase? Pues dejando el most of, la mayoría de. ¿Y por qué tengo que poner whom? Bueno, pues tengo dos opciones. Cuando veáis el most of más un referente persona, en este caso solucionarlo con most of whom, con M, aunque técnicamente puede existir most of who, pero bueno, ya es bastante complicado. Y si la referencia fuera a una no persona, como hemos visto en el ejercicio anterior, sería most of which. Os pediría, por favor, que toméis notas de estas cosas, que toméis nota de cómo solucionar el most of, ¿de acuerdo? Pues así, con most of whom si es persona, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el elemento redundante? Pues si os dais cuenta es que es súper sencillo, porque cuando estábamos en clase y os explicaba las cosas, os decía, aquí tengo los estudiantes y aquí tengo ellos, los estudiantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues quitar el elemento redundante y sustituirlo por el pronombre. ¿No ves qué es lo que he hecho? He quitado el ellos, que es como decir, aquí tengo ese segundo estudiantes y me sobra, lo quito
lo sustituyo por un pronombre relativo. Y ya está. Así es como se me queda. Él me presentó a sus estudiantes, la mayoría de los cuales eran extranjeros. Bueno, vamos a hacer ahora la segunda. La segunda, por el código de color, vuelve a ser una oración non-defining connective. La primera frase llega hasta aquí, ¿vale? Y la segunda frase es esta otra de acá. Bueno, pues obviamente la técnica connective pues va a consistir en poner una detrás de la otra. Si os dais cuenta, antes de entrar en análisis más profundos, esto de aquí es la misma frase entera larga que tenía anteriormente. Es que casi no me hace falta, iba a decir que no me hace falta saber lo que significa. Claro que me hace falta saber lo que significa, pero por lo menos los primeros pasos son muy mecánicos, ¿de acuerdo? Y esta es la segunda frase a la cual, después de ponerla a continuación, he tenido que hacer un pequeño cambio para hacer la orden de relativo, ¿de acuerdo? Bueno, en eso consiste la técnica connective. Ahora bien, vamos a ver lo que significa, porque necesito saber lo que significan las frases para entender el sentido. Y dice, el lecho del río, el lecho es el fondo, el cauce por donde va el río, pero la parte del fondo, ¿de acuerdo? Es irregular, ¿de acuerdo? Y puedes estar en aguas shallow, son poco profundas, un momento, y en aguas profundas al siguiente, ¿vale? Por eso el lecho del río es irregular. Esto hace que sea inseguro para las personas que no saben nadar. Bueno, ahora que ya sé lo que significan, ¿cuál es el elemento redundante? Pues el elemento redundante es this. Esto es un pronombre, de hecho, si veis, va haciendo función de núcleo del sujeto, del verbo make. ¿Y a qué está sustituyendo si es un pronombre? Pues sustituye a esto que hemos contado del lecho marino. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sobra. Y si os dais cuenta, es lo que aquí, en la segunda frase, lo he cambiado por un which. Lo tengo que quitar primero, porque es el elemento redundante. Y en segundo lugar, tengo que poner el pronombre relativo correspondiente. ¿Por qué which? Primero porque es cosa. El hecho de que el lecho marino sea irregular no es persona. Por lo tanto, tiene que ser which. Y alguien me puede decir, ¿y por qué no that? Que es un pronombre relativo comodín. Pues porque es una non-defining. Y ya te lo estoy diciendo yo. O te lo voy a decir en el examen. Y ya sabes que eso sí que lo tienes que saber tú. Que la opción that ya no es posible. Y por eso mismo que además es una oración non-defining, tenemos que poner coma, ¿de acuerdo? Y ya está, ya la tenemos. ¿Puedo omitir el pronombre? No lo puedo omitir, porque si este es el verbo, ¿dónde demonios está su sujeto? No lo puedo hacer. No puedo dejar el verbo sin sujeto, ¿vale? Bueno, vamos ahora por la tercera. La tercera tiene color rojo. Eso significa dos cosas, que voy a tener que practicar la técnica Chazo, en donde aquí tengo la primera frase, tendré que pegar un golpe de hacha delante del verbo para hacer hueco, ¿lo veis? Aquí tengo Mary y el resto de la frase dijo que, aquí lo tengo, ¿lo veis? Y entre medias tengo que meter la segunda oración, obviamente introduciendo los elementos correspondientes. Bueno, pues ahora que sé que es una oración non-defining, ¿de acuerdo? Y que tengo que aplicar la técnica del hachazo, tengo que preguntarme si es nominativa, acusativa o genitiva. Vamos a ver lo que significa. Dice, Mary dijo que debería de haber algún cartel advirtiendo a las personas. Los hijos de Mary, ¿de acuerdo? No sabían nadar. Bueno, pues yo aquí veo una relación de posesión clarísima y clara. Yo aquí veo que entre la oración 2 y la oración 1 hay una relación de posesión. Aquí tengo a Mary en la oración 1
Y aquí tengo en la oración 2 a los hijos de Mary. Y cuando tengo una relación de posesión, que normalmente viene marcada por adjetivos posesivos, en esta ocasión no, está marcada por esta construcción de genitivo sajón de primero de la ESO, ¿de acuerdo? Pues ya sé que tengo que hacerlo con whose, que significa cuyo, cuya. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que se me quede bien? Mary, cuyos hijos no sabían nadar, dijo que debería haber una señal advirtiendo a las personas. Eso es lo que tengo que decir, ¿de acuerdo? Y lo ideal sería que al ver vosotros la frase y entenderla os dierais cuenta de este sentido, que es lo que os van a pedir el año que viene. No os lo voy a decir yo. El profesor no lo va a decir el año que viene los que hagáis bachillerato. Tendréis que ver vosotros y decidir qué está pasando aquí. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es el elemento redundante? Bueno, pues el elemento redundante, obviamente, es esto de aquí, de Mary. Eso es lo que indica la posesión. Y eso es lo que tengo que cambiar por el pronombre relativo correspondiente, que en las de caso genitivos solamente es whose y además es obligatorio. ¿De dónde salen las comas? Pues es una oración non-defining y tiene que estar la oración de relativo entre comas. ¿De acuerdo? Ya está. Tomad notas, tomad notas. Parar el vídeo y poner que el genitivo sajón también es una pista de el caso genitivo. Y ¿veis lo que acabo de poner en subrayado? Lo que he puesto en bloque con el ratón para resaltarlo. Ese es el elemento redundante. En el caso, ¿eh? sería el poseedor más el apóstrofe S. De haber sido un adjetivo, es el adjetivo el elemento redundante y es lo que tengo que quitar. Luego, ¿lo veis que aquí no aparece en la segunda frase? Estas son notas que os tenéis que tomar. ¿Vale? Son notas que os tenéis que tomar. Bueno, vamos a por la 4. La 4, otra vez, tiene consignado el mismo código de color. De hecho, es una oración prácticamente parecidísima a la de arriba. Todo lo que he dicho anteriormente se aplica aquí. Bueno, Ana, que debe de ser una amiga, dice, Ana dijo que había demasiados carteles. Los hijos de Ana sabían nadar muy bien, claro. Como estos saben nadar, pues les sobran los carteles, normal. ¿Qué es lo que tengo que decir? Tendré que decir que Ana, cuyos hijos sabían nadar muy bien, dijo que había demasiados carteles. Esto lo tengo que ver simplemente al ver estas dos frases de aquí. Pero ya al deciros yo non-defining y hachazo, ya os he quitado todo este proceso de razonamiento y la convertimos en una oración mecánica, simple y llanamente. Si lo difícil es darme cuenta que es non-defining y que además tengo que aplicar la técnica hachazo, eso es lo complicado. ¿De acuerdo? Bueno, como es una de técnica hachazo, ¿en qué consiste? Pues si esta es la primera frase, ahí está, y ese es el verbo, pues el hachazo justamente delante del verbo. Por lo tanto, ahí se me queda la primera parte, el sujeto, ahí lo veis, y el resto de la frase al final. Y entre medias meto la segunda. Ahí está. ¿Qué cambios tengo que hacer? Bueno, pues obviamente hay una relación de posesión. Yo aquí veo un genitivo sajón, que ya hemos dicho que me tiene que poner en aviso de que estamos ante un caso genitivo, ¿vale? Y ya sé que tengo que poner el whose. En el caso de que fuera un adjetivo posesivo, elemento redundante y se va fuera. ¿Qué es lo que se tiene que ir fuera en un caso de genitivo sajón? Se tiene que ir el poseedor, el apóstrofe y la S. Y eso es lo que sustituyo por el pronombre, que de eso van los pronombres, whose. ¿De acuerdo? Y ahí la tengo. Y aquí ya vuelvo a decir lo mismo, el whose no se puede omitir, es obligatorio y estas comas de aquí vienen porque es una oración non-defining. Vamos ahora a por la 5. Aquí ahora tenemos el color consignado de las connective. Tengo que utilizar la técnica connective y aparte tengo que es una oración non-defining, ¿de acuerdo?
tanto, el that ya no lo voy a poder usar. Por lo tanto, la coma tiene que aparecer. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que significa. Él me pagó 5 libras. Daros cuenta que el signo de la libra va delante de la cifra, pero en cambio los dólares y los euros van después. Es curioso, pero eso es así. Él me pagó 5 libras por limpiar 10 ventanas. La mayoría de ellas, de las ventanas, no habían sido limpiadas durante al menos un año. ¿De acuerdo? Bueno, pues como sé que es técnica connective, ya sé que voy a tener que poner una frase una tras otra. Si os dais cuenta, hasta aquí es exactamente la misma frase, la primera frase, y luego a continuación pongo la segunda. ¿De acuerdo? Tendré que decir que él me pagó 5 libras por limpiar 10 ventanas, la mayoría de las cuales no habían sido limpiadas. Eso es lo que tengo que decir. Aquí os vuelve a pasar lo mismo, me vuelve a salir el most of them. ¿Vale? ¿Cuál es el elemento redundante, el que tengo que sustituir? Pues aquí tengo las ventanas, ¿veis? Último elemento de la primera oración, eso me dice técnica connective. Y aquí tengo la mayoría de ellas. Ellas hace referencia a las ventanas, ¿de acuerdo? Me sobra esto de aquí. Como la ventana es cosa, pues tengo que sustituirlo por un which, ¿de acuerdo? No puedo poner that, ya lo he dicho antes, el motivo por el cual. ¿Qué pasa si yo acepto por válido como os he aceptado esto? Os saltáis el most of, la mayoría de. Bueno, os lo da por bueno, pero ya no significa lo mismo. Si yo ahora quito esto, fijaros lo que pone. Pone, él me pagó 5 libras por limpiar 10 ventanas que no habían sido limpiadas. Eso significa que las 10 ventanas, ninguna de ellas había sido limpiadas. Pero eso no es lo que quiere decir la frase original. Quiere decir que la mayoría de ellas no lo fueron. Alguna, a lo mejor dos, no lo sé, sí que habían sido limpiadas. No es lo mismo, por tanto, y la única forma de respetar el sentido original de la frase es respetando el most of. Acordaros, aunque exista el most of who sin m, es decir, esto existe, ¿vale? Pues no, son casos muy excepcionales. Cuando veáis un most of, si es persona, most of whom. Cuando veáis que es una cosa, most of which. Estas son las cosas que tenéis que tomar apuntes, ¿eh? Si alguien no se ha apuntado cómo solucionar este most of, ¿a qué está esperando? ¿A qué está esperando? Si alguien tiene dudas sobre esto, ¿a qué está esperando a preguntarme a mí en clase? Tenéis 16 años, ¿eh? Y yo invierto mucho esfuerzo y trabajo en ayudaros. Pero esto es un camino que tenemos que andar entre los dos. No lo tengo que andar yo solo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a por las 6. La pierna de Tom, bueno, yo tengo un genitivo sajón. Es que esto ya huele a qué. Si tengo un genitivo sajón, huele, ¿acaso? Genitivo. Está todavía vendada. Tendrá que ver el partido desde ¿cómo se llama? El banquillo. Así es como se llama el fútbol. ¿Vale? Bueno, ¿qué tendré que decir por tanto? Tom, cuya pierna está todavía vendada, tendrá que ver, ¿de acuerdo? Bueno, pues si os dais cuenta, esta es la primera frase, es técnica chazo, por lo tanto, tengo que partir delante del verbo, aquí lo veis, ese él es Tom, ¿lo veis? Y aquí tengo el resto de la siguiente frase. Y la frase segunda, aquí está, que es donde suele estar el genitivo sajón o el adjetivo posesivo, es la que tiene quien en medio. Esta es un pelín más complicada porque le cambia el orden. Pero vosotros queréis que sea mecánico. A vosotros os gustaría que aquí en vez de poner él pusiera Tom y que toda esta frase además estuviera delante. No, jolines, leerla y entenderla y os daréis cuenta que esta es la posición correcta, como hay que ponerlas. Lo siento, pero es que hay que pensar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que quitar? ¿Qué hemos quedado? El poseedor más el apóstrofe S. Y eso es lo que tengo que cambiar por el pronombre relativo whose, que es obligatorio y se tiene que poner. Y las comas, pues ya sabéis que es non-defining.
Y ya está hecha la frase. Número 7. Bueno, la número 7 pues es otra vez una de técnica connective y además es non-defining. Por lo tanto voy a tener que poner comas y por lo tanto el that ya no es opción. Y al ser técnica connective, la primera frase la pongo y a continuación la segunda, ¿lo veis? Si es que es la primera frase tal cual, que algunos ya habéis metido aquí pronombres relativos, no te estoy diciendo que es connective, por lo menos llegarme hasta ahí, ¿de acuerdo? Primero una frase y después la otra. Y solamente en la segunda es donde tengo que hacer los cambios pertinentes para que se me quede bien la frase. ¿Y qué voy a tener que cambiar? Pues el elemento redundante. El señor White no consiguió asiento en el tren esta mañana. Esto lo puso de mal humor y hizo que fuera muy descortés, poco educado con sus compañeros más jóvenes. Bueno, ¿qué es lo que tengo que decir? El señor White no consiguió asiento en el tren, lo cual lo puso de mal humor. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Cuál es el elemento redundante? Pues this sustituye a qué. Esto lo puso de mal humor. ¿Cómo que esto? ¿Qué es lo que le puso de mal humor? Pues el hecho de no pillar asiento. Por lo tanto, no pillar asiento y esto se repite. Y este es el elemento redundante. Tengo que quitar el elemento redundante, ¿vale?, de la segunda oración. Y como obviamente no es persona, ponerse de mal humor no es persona, pues tengo que poner which. That no se puede poner porque ya he dicho por qué. Por el mismo motivo que tengo que poner la coma. Y ya está, ya tengo hecha la frase. 8 y última, ¿vale? Aquí había 3 frases, pero como me dice combina solamente las dos, pues mira, ahora hay una forma muy fácil de solucionarlo. La primera, que es como se hace bien las cosas, lo voy a sustituir por unos corchetes y 3 puntos suspensivos, no 4 ni 5, 3. Eso significa que delante hay algo que tiene que ver con mi respuesta, pero que no es pertinente, puede ser algo que puedo omitir, me ocupa espacio y lo voy a solucionar de esa forma. Así es como se soluciona de forma elegante. Color rojo me está diciendo que va a ser una oración non-defining y que además, ¿de acuerdo?, voy a tener que utilizar la técnica chazo, ¿vale? Bueno, pues empieza aquí la frase. Tom tenía una resaca, tenía resaca. Estaba demasiado... sick significa enfermo, pero también significa tener angustia. Cuando un inglés dice I'm sick, significa tengo ganas de vomitar, que es lo que pasa cuando uno no duerme las suficientes horas después de irse de juerga. Como se levante antes de tiempo, probablemente acabe vomitando. Y es lo que pone aquí en esta frase. Bueno, ¿en qué consiste la técnica chazo? La técnica chazo consiste, si aquí está el verbo, ¿lo veis? Pues hago espacio, ahí tengo a Tom y el resto de la frase a continuación. Y luego la segunda frase, que está aquí entera, la meto entre medias. Bueno, ¿cuál es el elemento redundante? Pues él, porque es una oración nominativo. ¿Quién se sintió con ganas de vomitar? Pues la misma persona que tenía la resaca. Cuando tengo dos verbos y tengo el mismo sujeto, es que estamos ante caso nominativo. Y por lo tanto, vamos por pasos. Tiene que ser obligatorio, lo tengo que poner, ¿vale? ¿Por qué no vale whom con M? Porque con M tendríamos un objeto y aquí Tom es el que tenía la resaca, va haciendo función de sujeto. Pues la M que es de objeto no la queremos, queremos el who, no el whom, ¿de acuerdo? ¿Por qué no el which? Porque Tom no es una cosa, hace falta una persona. ¿Por qué no puedo poner el that? Porque el that no se puede poner con las non-defining. ¿Y por qué las comas? Porque las non-defining va entre comas.
Tom, que había tenido una resaca, se tenía demasiada angustia como para trabajar rápido. Eso es lo que tengo que decir. Y estas son las frases que os han sacado locos. Bueno, pues poco a poco. Esto quizás sea uno de los puntos gramaticales más complicados, ¿de acuerdo? Por eso lo he metido ya en la segunda evaluación, para que tengamos 2 trimestres para madurarlo, ¿de acuerdo? Pues venga, buen trabajo.